Bueno, buenas tardes. El seminario de hoy nos lo va a dar la doctora Adriana Ballarino. Ella es profesora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida de la UNAM y en diferentes materias como metodología de investigación, biodiversidad, ecología de la conducta, entre otras. Ella es médica veterinaria por la UNAM y doctora en ciencias por la Universidad de Glasgow. Sus áreas de especialización son la conducta y fisiología de las aves marinas, así como el impacto de la urbanización en las mismas. Ha publicado diversos materiales, tanto científicos como de divulgación. Es participante y organizadora de actividades de divulgación de la ciencia para niños y adultos. Ha coordinado y colaborado en diversos proyectos multidisciplinarios sobre ecología y conservación de aves y actualmente es coordinadora de un proyecto sobre ecología alimenticia de aves marinas en el Caribe mexicano, esto a través de una beca otorgada por Birds Caribbean. Y aparte es autora de ese librito que trae ahí, que básicamente es lo que nos va a platicar, y bueno, trae unas copias por si alguien está interesado en comprarlo después. Gracias, Adrián. Buenas tardes, gracias por la invitación para estar aquí. Bueno, podemos apagar una fila de luces. Gracias. Gracias. Bueno, este no va a ser un seminario académico tradicional, sino como que es más bien de divulgación, ¿no? Como de dar a conocer lo que se sabe con información actual y confiable sobre los plásticos en los océanos del planeta. Entonces, bueno, primero me gustaría empezar definiendo qué son los plásticos, además de este monstruo que nos va a engullir lentamente. Bueno, los plásticos están hechos de monómeros, de pedacitos que cuando se juntan forman un polímero, como la celulosa, ¿no? El tronco de los árboles es un polímero, pero en este caso son desechos del petróleo. De hecho, el plástico se concibió como, bueno, ¿qué hacemos con esto que queda cuando extraemos el petróleo? Ah, pues mira, se pueden hacer plásticos, ¿no? Aunque la historia es más antigua, a finales del siglo XIX, hubo un concurso para sustituir el marfil. O sea, surgió como una alternativa cuidando al ambiente. En vez de usar marfil, ¿qué usamos? ¿No? Entonces, un concurso, se ofreció un montón de dinero y se creó el primer plástico Parquesina. Y de ahí se hizo muy popular en la Segunda Guerra Mundial para uniformes, cascos, etcétera. Cuando termina la guerra, dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto que estos desechos del petróleo siguen existiendo? Bueno, pues vamos a meterlo en las vidas de las personas, ¿no? Y primero la gente decía, no, es que el plástico es feo, no quiero poner mi comida ahí, etcétera, pero las compañías petroleras, como siempre lo hacen, hicieron una campaña fuertísima para que en todas las casas se empezaran a usar, por ejemplo, los Tupperware, ¿no? Había en Estados Unidos fiestas de Tupperware en donde las señoras, sí, mira, vamos, mira lo que te vendo, no sé qué, es maravilloso, y así, ¿no? Las bolsas de plástico surgieron como una necesidad para los desechos médicos en Canadá y fue muy útil y fue maravilloso, pero pues de ahí salió que, bueno, pues ya vendimos a todos los hospitales, ahora ¿qué hacemos? Pues lo mismo, ¿no? Vamos a que todo el mundo nos compre bolsas de plástico y ahora no podemos vivir sin una bolsa de plástico. Para los desechos de casas fue muy útil. En Nueva York, todavía a mediados del siglo pasado, tiraban la basura así en el río. El sistema de basura era malísimo, era mucho mejor en la Ciudad de México con este orden virreinal de que tocaban la campanita y la gente tenía que sacar su basura, no podían sacarla a cualquier hora. Entonces, bueno, esta ha sido como la historia de la basura y cómo el plástico sí ha ayudado mucho para que tengamos mayor higiene, menos enfermedades, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco porque me empiezo a adelantar. Ahí está, el petróleo es el papá del plástico. Entonces, se usan 900 millones de barriles al año para producir todo el plástico que consumimos. Esto es equivalente al 10% de la producción del petróleo. Y cada vez se usa más, porque cada vez se usa menos petróleo para producir energía. Pero entonces las compañías dicen, ¿qué hacemos con esto que nos sobra? Pues más plástico, ¿no?
No sé si han notado últimamente, bueno, en los últimos 10 años, que todo tiene plástico, ¿no? Las galletas individuales de plástico. Pides un elote y te lo dan en un platito de unicel. O sea, cosas que no existían y que a mí me parecen absurdas, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces tenemos en promedio un plástico de un solo uso, se usa 12 minutos y ¡plum! Se desecha. El problema del plástico no solo es que está hecho de petróleo, sino todos los aditivos que tienen para hacer estos objetos maravillosos que nos fascinan, de diferentes colores, texturas, formas, flexibilidades, aguantan altas temperaturas, no se deshacen rápidamente con la luz, podemos dejarlo en el carro y se conservan. O sea, todas estas propiedades de los plásticos se consiguen gracias a los aditivos. Estos aditivos no sabemos ni qué son muchas veces, ¿no? Pero el mercado, vean cómo ha crecido. En 8 años casi un tercio se creció y hay unas gráficas que lo proyectan hasta el 2050 y es así, se duplica cada 2 años. Los aditivos, la cosa de los aditivos es que son pues sustancias químicas que muchas veces no están probadas para ver su seguridad, ¿no? No sé si se acuerdan de este famoso, ay, se me olvidan los nombres, pero un aditivo que tenían los biberones de plástico de bebés y luego lo quitaron de biberones era un retardante de flama, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Lo quitaron de todos los juguetes de los niños, pero es uno, ¿no? Y así se va descubriendo uno por uno y la gente tiene que luchar y decir, bueno, está bien, lo vamos a quitar después de muchos años como de pelea. Se comprueba que el daño es real y las compañías ceden y lo sustituyen, pero muchas veces sin haber hecho pruebas de daños a seres vivos antes, ¿no? O a muchos tipos de seres vivos, que a veces hacen pruebas en un tipo de ser, bueno, no le pasa nada, pero no puedes asumir que si a la rata no le pasa nada, al humano tampoco le va a pasar. El plástico que más usamos, pues son las bolsas y se producen o se producían, en esta información a lo mejor ya tiene unos años, seguramente es más. En ese momento se producían 160,000 bolsas por segundo en el año. Cuando se recicla, pues menos del 1% se recicla y ahorraría una tonelada, 11 barriles de petróleo. Cada tonelada que se recicla ahorra 11 barriles de petróleo. Bueno, los plásticos más comunes y que más conocemos son estos: polietileno, polipropileno, poliestireno, están en todos lados. Hay unos que duran muchos años, hay otros que usamos 2 minutos y los tiramos. Y claro que nuestra vida no podemos imaginar una vida sin el plástico, ¿no? Pero sí podemos imaginar una vida sin un plástico que usemos 2 minutos y luego desechemos. Em, y bueno, ¿qué pasa con todo este plástico que usamos un poco tiempo y luego tiramos? Bueno, hasta el 10% del plástico que desechamos termina en el mar y de este 100% que está en el mar, hasta el 18% se atribuye a actividades pesqueras, redes, bidones, todo lo que conlleva la pesca. Y vemos cómo la producción ha aumentado dramáticamente. Tenemos información de los 50, cuando ya se producía, digamos, de manera constante, que era 500,000 de toneladas al año. Hasta el año pasado se producían 430 millones de toneladas al año. En 15 años se va a duplicar y para el 2060 el pronóstico es que se triplique. O sea, la producción no va a bajar. Cada año aumenta, 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 ¿no? Porque usamos más plástico muchas veces de manera involuntaria, porque todo está hecho para que haya más plásticos, más empaques, más envolturas, más todo. Y generalmente se le echa la bolita al consumidor, ¿no? No al productor. El productor puede hacer lo que quiera, el consumidor tiene que hacerse responsable. Y ahorita vamos a ver todo lo que eso implica. Bueno, el plástico no se queda en los lugares en donde se desecha. Está presente en todo el mundo, en el hielo ártico, en el sedimento marino, en todos lados. Y bueno, ustedes son los especialistas en esto, no yo, pero eh, existen las famosísimas islas de plástico, que no son unas islas que podamos ver desde el espacio con un dron. En realidad son fragmentos de plástico, micro y nano principalmente. Ahorita vamos a ver la definición, creo que debe haberla puesto antes de empezar a hablar, pero no importa. Y gran parte de estas islas van pero hacia abajo, hacia la columna de agua.
Entonces, y son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de plástico que llegan ahí por las corrientes oceánicas. Del que más conocemos, el más famoso es perdón, el del Pacífico Norte, el que está acá. Ese fue el primero que se descubrió, la primera gran isla de plástico que se descubrió, y hay plásticos de todo el mundo, ¿no? Llegan de todos lados y bueno, tardan, según el lugar en donde se desechó, tardan cierto tiempo en llegar, pero ahí son las grandes concentraciones de plástico en los océanos. Y bueno, en el océano, el plástico que podemos ver flotando solo representa alrededor como entre el 10 y el 15% del plástico que ya está tanto en la columna de agua como en los sedimentos. Los sedimentos son el gran contenedor de los plásticos marinos, ¿no? Entonces imagínense si vemos todo eso en la superficie, de la cantidad que hay allá abajo. Bueno, aquí vemos las maneras en las que se producen, cómo llegan a la fauna silvestre, etcétera. ¿Qué año fue esto? En 1997, no sé si ustedes oyeron de esto, hubo un contenedor de Legos que viajaba de Alemania a Nueva York. Se perdió uno por una tormenta y estaba lleno de Legos, además marinos, ¿no? De animales marinos. Se pierde cerca de las costas del sur de Inglaterra. Y todavía en la actualidad se siguen encontrando los Legos. De hecho, hay gente que va y recorre las playas porque son como un tesoro. Em, muchos de estos se encuentran pues ya en ese estado, ¿no? Maltratados, erosionados por el mar y por las condiciones ambientales. En el año, no, en 1992 hubo otro, bueno, fue antes que pero se cae otro contenedor lleno de patitos y de estas figuras, y los investigadores los usan pues para ver cómo se mueven los plásticos en el mar. Aquí fue donde se sucedió el accidente con la tormenta en enero del 92, y han ido rastreando los lugares en donde encuentran estos patos. También los han encontrado congelados en el hielo ártico, y pues prácticamente se han movido por todos los océanos, ¿no? Vienen las fechas, si a alguien le interesa les puedo compartir la información, cuánto tiempo tardan en dar la vuelta, pero lo interesante es que nunca pude encontrar, ¿por qué no han encontrado a todos estos? Solamente a los patitos. Tal vez sea por el tipo de plástico del que está hecho. No especifican mucho si las ranas no flotaban o qué pasaba, pero los patitos han sido los famosos. Entonces, como un accidente, una catástrofe ambiental, porque bueno, cada contenedor que se cae realmente representa algo terrible para el océano, ¿no? Nunca, no lo vemos ni nos enteramos, las compañías no tienen un número específico de cuántos contenedores se pierden al año, pero son miles, cientos de miles de contenedores a nivel global. Como este evento, bueno, lo usaron para ver cómo se movían los plásticos, ¿no? Este tipo de plásticos, porque además cada plástico es muy diferente. Finalmente, bueno, no finalmente, pero como consecuencia, digamos, para el efecto más visible para nosotros de los plásticos en los océanos es el estético. Ay, se ve feo, no vamos a la playa, ¿no? Baja el turismo. Pero para la vida silvestre, pues esto, ¿qué importa, no? A ellos lo que les daña más bien es las sustancias que desechan, cuando los confunden con alimentos y se los comen, el usarlo como material de nido, como alimento para sus crías. Entonces, también cuando empieza a degradarse, emite gases de efecto invernadero. Todas estas consecuencias no las vemos. Generalmente decimos, es que la playa está llena de plástico, se ve feo, no voy, pero no nos ponemos a pensar en todo lo que significa. La contaminación que se emite al ambiente cuando se fabrica, ¿no? Gente que vive cerca de esas plantas en Estados Unidos y está bien documentado, tiene cánceres de diferentes tipos, problemas respiratorios, porque todo el humo de la fábrica les llega. Entonces, va más allá de lo que nos podemos imaginar. Y bueno, esto lo puse aquí rápidamente. No sé si a lo mejor debe haberlo puesto después, pero como que ya quería hablar de eso pronto, ¿no? Solamente el 9% del plástico producido en toda la historia del plástico se ha reciclado. El 9%. Piensen en todo el plástico que han usado
y solo el 9% de eso se ha reciclado. Y acuérdense, el plástico empezó a producirse hace, digamos, de manera masiva hace menos de 100 años. Entonces, todo el plástico que se ha producido sigue existiendo. El plástico no desaparece, no es biodegradable, se hace cada vez más chiquito, pero las moléculas de plástico siempre van a existir. Tampoco es algo que tengamos en la cabeza, ¿no? Pensamos, sí, nos dan desde niños. El pañal tarda 150,000 años en degradarse, pero no va a desaparecer, o sea, se va a hacer más chiquito, pero ese pañal, bueno, la caca del pañal sí va a desaparecer, pero el pañal no, ¿no? Todo el plástico no. Y de este plástico que se desecha, la mitad está enterrado en vertederos, o sea, bajo la tierra, 22% en vertederos al aire libre y el resto en campos abiertos o se quema. Muchas personas dicen, no, el chiste, no importa que sigamos produciendo, el tratamiento de desechos es lo importante. Y creen que por enterrarlo ya se acaba el problema, pero no es verdad. Todo el lixiviado de esos plásticos es tóxico. Y los microplásticos que se producen al degradarse también. Entonces, esta gente que tiene esa idea de no es que el chiste es tratar bien los desechos, pues es una partecita, pero no soluciona nada, no desaparecen los plásticos solo por enterrarlos. Y aquí viene el tamaño, por fin. La clasificación de los plásticos, bueno, están megaplásticos, que son mayores a 1 metro, macroplásticos de 2,5 centímetros a 1 metro, mesoplásticos de 5 milímetros a 2,5 centímetros, los micro, que a veces las noticias y eso ponen micro y nano como si fuera lo mismo, ¿no? Cualquier partícula de menos de 5 milímetros ya es micro y casi nunca hablan de los nanos que miden menos de una micra. Los nanos son los que pueden entrar a las células y hasta el cerebro, mágicamente. Los micro no. Entonces, cuando ven, no, es que microplásticos en el cerebro, bueno, no, son nano, ¿no? Pero bueno, para que sepan ustedes la diferencia entre ellos. Los que están de los que se habla mucho son de los micro, pero muchas veces se incluye ya los nano. Bueno, yo voy a poner ejemplos específicos de las aves marinas porque son los que estudio, pero esos ejemplos existen en todos los grupos taxonómicos y humanos también. Pero bueno, las aves marinas son uno de los grupos más amenazados